Mayo 26. Libre de las garras de la muerte. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Marcos 5:2 y Marcos 5:6. El hombre de Marcos 5, que estaba poseído por 7 demonios, se hallaba totalmente solo. Estaba aislado de su comunidad y, en un sentido muy real, aislado de sí mismo. Él mismo era la definición de la soledad y tenía una tremenda necesidad de ayuda. Podríamos pensar que no somos como este hombre en absoluto. Después de todo, nosotros sí nos vestimos, sí podemos razonar. Nadie nos tiene atados. No estamos poseídos por demonios, sin embargo, este hombre es una cruda ilustración de nuestra condición espiritual. La Biblia dice que, por naturaleza, todos estamos gobernados por fuerzas oscuras y malvadas, y además muertos en nuestros delitos. Efesios 2, del 1 al 3. Fuera de Cristo es como si viviéramos entre los sepulcros. Fuera de Cristo somos muertos vivientes. Esta realidad es lo que hace que un encuentro con Cristo sea tan dramático. Para todos nosotros, la salvación es una confrontación entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre el poder de Cristo y el poder de la maldad. El Evangelio no solo le da propósito a la vida, el Evangelio es vida. Esta realidad es lo que vuelve tan dolorosa nuestra transformación en Cristo. No debemos fingir que rendirnos a Cristo es fácil. Cuando este hombre poseído se encontró con Jesús, pareció saber que Cristo era el único que podía liberarlo, pero al mismo tiempo tuvo temor de lo que significaría este cambio. Sinclair Ferguson dijo, por naturaleza nadie se rinde fácilmente ante Jesús. Trágicamente, al igual que este hombre, el ser humano a menudo se aferra a la esclavitud de la maldad en lugar de ceder al dolor de la transformación por el poder y la gracia de Cristo. Es doloroso tener que ceder nuestros pequeños ídolos, abandonar nuestro oscuro cautiverio y salir hacia la luz. Sin embargo, Jesús no permitiría dioses ajenos delante de él, porque no permitirá que su pueblo permanezca esclavizado. Solo Jesús puede echar fuera la maldad de manera permanente. Esto es lo que experimentó este hombre, Marcos 5:15 y Marcos 18:20. Y lo que nuestros amigos y vecinos perdidos buscan en última instancia. Ellos no necesitan únicamente una religión ni un sistema para convertirse en mejores personas. Cuando son honestos, se dan cuenta de que el problema principal está en ellos, no a su alrededor, y se preguntan, ¿habrá algún poder lo suficientemente fuerte como para vencer la maldad que está dentro de mí? Sí, ciertamente lo hay. Su nombre es Jesús, aquel que soportó la muerte para rescatarnos de ella. Hoy permite que Dios te recuerde lo que eres sin Cristo, un ser humano aislado, solo y perdido. Luego, pídele que te confirme lo que eres en Cristo, un receptor permanente de su misericordia entera. Por naturaleza eres pecador y en Cristo eres salvo. Mientras más entiendas esto, más humilde y gozoso serás. Para profundizar, Marcos 5 del 1 al 20. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia en Cristo, buenos días. Dios les bendiga a los que acaban de conectar. El devocional de hoy es un devocional que va a aclarar muchas cosas frente a ese poder que controla temporalmente este mundo. Es el príncipe de este mundo. Se dan cuenta cómo Dios, con su poder y majestad, resplandece en la oscuridad. Quiero que me acompañen en sus Biblias allí, en sus hogares, si la tienen a la mano, y vamos a leer el capítulo 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Sí, mire lo que dice aquí, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues que Jesús
de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión, me llamo, porque somos muchos. Y rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron porque eran aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ve lo que había sido atormentado del demonio y que había tenido, y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron lo que había sucedido, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. A Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús. Él y todos se maravillaban. Les he leído todo el contexto del texto para que veamos lo importante de este tema. ¿Por qué importante este tema? Mis hermanos, Jesús viene demostrando a cada uno de sus discípulos de que Él es el Hijo de Dios. Primero vemos que tiene autoridad sobre la tormenta. Vienen de la tormenta en el mar de Galilea. Ellos se asombraron, dijeron: ¿quién es este que aún el viento le obedece? Ahora van a pasar el capítulo 5 y se encuentran en Gadara. En este capítulo 5 vamos a ver que Jesús tiene poder y autoridad sobre los demonios, sobre las tinieblas, luego sobre la enfermedad con la sanación de la hija de Jairo, y luego con la resurrección, la resurrección de la hija de Jairo, y también con la sanidad de la mujer de flujo. El Señor Jesucristo está mostrando que tiene poder y autoridad sobre la creación. Fueron por Él que fue hecha la creación. Él hizo la creación. Dios dijo: hágase, y Dios estaba haciendo. Entonces Jesús está demostrando a los discípulos de que Él es la segunda persona de la Trinidad, que Él es el Hijo de Dios, que es Dios, que es el enviado de Dios, el ungido. Porque ellos necesitaban estar plenamente convencidos quién era Él. Porque el mundo no le conocía. Pero ellos necesitaban entender y reconocer quién era Jesús. Entonces, hoy nos adentramos en una de las historias más dramáticas y esperanzadoras del Evangelio: la liberación del endemoniado de Gadara. También está enfocado en la profundidad del corazón humano y la misericordia de Jesús y una batalla espiritual. Devocional 2 se llama Libres de las garras de la muerte. Al acercarnos, hermanos, a este pasaje, no podemos evitar ver un cuadro desgarrador. Imagínense esta condición de este hombre. Está bajo el dominio del pecado y poseído por una legión. ¿Se puede imaginar el mundo espiritual cómo es? Una legión aproximadamente la componían entre 800 y 1000 soldados. No era solamente un espíritu inmundo, realmente era una legión de demonios que estaba en el cuerpo de este hombre. ¿Puede imaginarse lo que es el mundo espiritual? Y una cosa es clara, hermanos. Si el mundo no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu tiene? Quizás en muchas personas no se manifieste de esta manera, pero en el corazón del hombre sin Cristo solo hay tinieblas y hay oscuridad. Y aquí vemos hasta qué punto puede llegar el control del pecado y del príncipe de este mundo con sus demonios en la vida de un ser humano. Este no era un problema de esquizofrenia, un problema mental. Era un hombre poseído por demonios. Tengamos en mente eso. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que somos por naturaleza. Esta endemoniada de Gadara representa la máxima expresión de la esclavitud espiritual y al mismo tiempo nos señala la única esperanza posible
de la intervención soberana de la gracia de Dios. Un encuentro que cambió el destino de este hombre. Así como este hombre tuvo ese encuentro con Jesús, nosotros también. Y nosotros estamos en las tinieblas. Éramos gobernados por el príncipe de este mundo. El Evangelio de Cristo no resplandecía por el poder que tenía el príncipe de este mundo y el pecado contra nosotros. Pero Dios es más poderoso. Dios cambió nuestra historia. Y nos usa a todos nosotros para cambiar la historia de otros, porque es por medio de la predicación del Evangelio que resplandece el rostro de Cristo, el poder de Dios. Por eso Pablo decía que no se avergonzaba el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Sigamos en esta historia. Entonces, un encuentro que cambió su destino. Jesús fue a su encuentro. Mire que Jesús fue a Gadara. El viaje misionero de Jesús dentro del plan y propósito de Dios estaba establecido pasar por Gadara. No fue accidental. Nada de lo que hizo Cristo fue accidental. Ningún milagro, ninguna señal fue accidental. Dios tenía un plan y propósito con Jesús. Cristo decía, mi hora no ha llegado, es decir, la hora de la crucifixión, porque antes de su crucifixión, él debía demostrar que era el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo demostraba? Con señales y prodigios, con la autoridad sobre la muerte, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza. El hombre no lo buscó, Cristo tomó la iniciativa y él va a lugares oscuros para rescatar a los perdidos. Hermanos, tenemos la misma misión de Cristo. Él no la encomendó. Dice, toda potestad y toda autoridad me ha sido en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, enseñando todas las cosas que les he mandado, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es sentarnos en una banca de domingo a domingo o de miércoles a miércoles. El mundo está en tinieblas. Y el Evangelio es la luz, es la salvación de los hombres. Jesús fue al encuentro de este hombre. Mira lo que dice Lucas 19, 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ningún religioso entraba a la casa de Zaqueo, pero Jesús entró donde otros no entran. Primera reflexión, ¿dónde estás siendo tú? ¿Qué tipo de evangelista eres? ¿Vas donde otros ya han ido? ¿O no vas porque te es incómodo por las personas que son? ¿O lo difícil que es ir? ¿O porque vas a perder tiempo? Hermanos, Cristo va con nosotros. Recuerden lo que dice el Señor, tuve hambre y no me diste comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la casa y no me visitaste. Estuve enfermo y no fuiste a verme. Señor, pero ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hiciste con uno de mis pequeños. Este endemoniado Gadareno era un pequeño de Jesús. Estaba en la lista de los escogidos de Dios para ser revelado a Cristo. ¿Quiénes son los encargados de llevar a cargo esa misión? Pues la iglesia. Miren la condición que se encontraba este hombre. Así se encuentran muchos en las calles. Los ven en las drogas, en la prostitución, en la homosexualidad, en tantas cosas, tantas manifestaciones del pecado que gobierna el corazón del hombre. Un encuentro con la desesperación humana. Marcos nos sitúa en una escena de absoluta miseria espiritual y física. Un retrato vivido de la esclavitud bajo el dominio de Satanás. Este pasaje no es solo una historia antigua, es un espejo de la condición humana y caída, y un testimonio de la soberanía de Cristo. Aquí la palabra de Dios nos confronta con verdades incómodas, pero necesarias, amados hermanos. La realidad del poder demoníaco
la incapacidad del hombre para liberarse a sí mismo y la autoridad absoluta de Jesús como Señor. Jesús llega a la región de Gadara, territorio gentil. Este territorio es asociado con la idolatría y la impureza ceremonial. Es lo que dice Isaías 65:4. Se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasa la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de las cosas inmundas. Eso era esta ciudad. Y allí estaba este endemoniado. Imagínense la manifestación de un endemoniado en medio de endemoniados. ¿Cómo sería? Bueno, yo repito que era serio. Este hombre estaba poseído por más de 1000 demonios. Si usted ve más adelante cuando leímos que habían aproximadamente 2000 cerdos. Y no me voy a adelantar un poquito al devoción para que vean el poder y autoridad que tiene Jesús sobre los demonios. Jesús llega a Gadara, vuelvo a reiterar, una región que simbolizaba de que su misión es para todos, incluso para los marginados. Los sepulcros representan muerte, impureza ritual y aislamiento social. Este hombre no tiene oportunidad, no tiene relación con la comunidad, vive entre tumbas, fuera de la gracia de Dios. Es decir, este hombre lo tenían por un caso imposible. No había nada que hacer con él humanamente. Pero aquí llega Jesús. Llega Jesús a liberar a este hombre de la muerte espiritual, de la posesión del príncipe de este mundo sobre la vida de este hombre. El espíritu inmundo lo controlaba. Así lo dice la Escritura. La Biblia no minimiza la realidad de los demonios, hermano. Es lo que dice Efesios 6:10-12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, tus enemigos no es tu suegra, tu suegro, tu esposo, tu esposa. El primer enemigo que tú tienes somos nosotros. Y el segundo, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un enemigo invisible, pero que tiene poder, y mucho. Pero es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, tengan dominio propio. Es decir, estén en sus sentidos espirituales. Velen, estén atentos. Una cosa que quiero aclarar es, ningún cristiano nacido de nuevo, es decir, que tiene el Espíritu Santo, puede ser poseído por un demonio. Porque es imposible que las tinieblas entren a la luz. Pero alguien que dice ser, que no es cristiano, y que no tiene el Espíritu Santo, pero tiene religión, es muy probable. Probable no es cierto. Si el Espíritu de Dios no está, pues tiene otro espíritu. Quizá no se manifieste como el endemoniado gadareno, pero sí está siendo controlado, está siendo dominado. Y está usando todo lo que hay en su corazón para destruirlo. ¿Y qué era el corazón del hombre? Ya sabemos. Iras, contiendas, fornicación, adulterio, homicidios. Bueno, todo lo que hay en el corazón del hombre. A nosotros nos controla el Espíritu Santo, somos gobernados por el Espíritu de Dios. Y nos guía y nos enseña el camino que hemos andar. Y cuando nos desviamos del camino nos atrae de nuevo, nos convence de justicia, de juicio y pecado y nos trae. Porque hay una conducta pecaminosa en nosotros. No es que estemos controlados por demonios, es una conducta pecaminosa. No sé si usted recuerda con estas malditas carismáticas que hablaban del espíritu de la lujuria, del espíritu de fornicación, no, es lo que hay en mi corazón. Y Satanás me tienta con lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Hemos nacido de nuevo, hermano. Y tenemos que hacer morir los deseos de la carne, no alimentarlos. Pablo dice, no proveáis por los deseos de la carne, sino absteneos. Y es una batalla espiritual que tenemos nosotros. Pero aquí vemos una manifestación real de las tinieblas en la vida de un hombre. El hombre está escrito como aislamiento, está aislado, vive entre los sepulcros, símbolo de la muerte y separación de la sociedad. El pecado del demonio siempre nos aleja de Dios y de los demás.
Era una fuerza destructiva, nadie podía dominarla. Las cadenas humanas eran insuficientes. Así es el pecado. Nos hace esclavos y ninguna solución terrenal puede librarnos. Juan 8, 34, 35 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo era el único que podía libertar a este hombre. Y entonces la pregunta es, si Cristo podía libertar a este hombre y Cristo no está, entonces ¿quién hace la misión? La iglesia, el Evangelio, el Espíritu Santo. Trabajamos en equipo. Pero ¿qué estás haciendo tú frente a esta realidad? La autodestrucción sería con piedras. El enemigo buscaba robar, matar y destruir, llevando a este ser humano a la desesperación. ¿A qué vino Satanás? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Hermano, el pecado y el demonio prometen libertad, pero llevan una esclavitud más fuerte que las cadenas literales. Es una esclavitud que te destruye y te autodestruyes. Ven el drogadicto como se autodestruye con las drogas. El promiscuo sexual, aquel que está esclavo de la lujuria, aquella que se escapa de la lujuria y vive en la prostitución. Esa vida es horrible, esa gente. Miren los drogadictos comiendo basura en las galerías, literalmente viviendo entre sepulcros. Este hombre parece libre, rompe ataduras, es decir, rompe las cadenas, es decir, él pensaba que estaba libre porque era romper, no, no estaba libre, estaba esclavizado por el mal. Es lo que dice Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Y aquí hay algo muy importante, dice, habéis entregado a aquella doctrina, es decir, al Evangelio. Mire que aquí fue el Evangelio que dio libertad a todos aquellos que están escuchando en Roma. Luego el versículo 22 dice, porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres de acerca de la justicia. Es decir, cuando eres esclavo del pecado, pues la justicia para usted no era importante. Robar no era robar, matar no era matar, adulterar no era adulterar, porque la ley no era para ustedes ningún estándar. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál fruto había? Muerte. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, mira el cambio, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, separarnos, apartarnos. Yo ya puedo huir del pecado. Yo ya puedo decirle no al pecado. Yo puedo decirle ya no al trago, al adulterio, a la fornicación, a la mentira. ¿Por qué? Porque soy libre. Ninguno de los que estamos aquí presentes en este devocional, como decía yo el domingo, lo obligan a pecar. ¿O quién de aquí lo obligan a pecar? Ninguno. Voluntariamente lo hacen. Porque son seducidos, arrastrados por sus propias concupiscencias. Eso ya lo aprendimos en la espiral del pecado. Pero cada uno seducido de sus propias concupiscencias. Aquí ninguno está poseído por ningún demonio. Aquí es controlado por el Espíritu de Dios. Pero estás caminando espiritualmente, pues estás caminando por lugares oscuros. Nuestros corazones son idólatras. Buscamos control, placer o identidad en cosas que terminan controlándonos. ¿Qué cadenas rotas en tu vida en realidad te mantienen cautivo? ¿Qué es lo que te cautiva? Que no es Cristo, que no es el Espíritu de Dios. Hay que identificarlo y hay que trabajar en ello. Y tienes que pedir ayuda, pide ayuda. Mira lo que dice, este hombre salió a encontrar a Jesús.
Aún en su estado, el hombre fue arrastrado hacia la única fuente de liberación. Pero también vamos a ver que cuando llegó ante Jesús se postró ante él y no habló ya él, sino los demonios. La impotencia humana ante el poder del mal, esfuerzos inútiles, nadie podía atarle. La sociedad intentó contenerlo con grillos y cadenas, pero fracasó. Esto refleja la incapacidad de la religión, la filosofía o la fuerza humana para resolver problemas del pecado. Ninguna solución de problemas social va a cambiar el corazón del hombre. Solo Cristo es la esperanza para este mundo. Y vuelvo a reiterar, y soy muy reiterativo en esto, solo la iglesia tiene ese poder, nadie más. ¿Qué estás haciendo si es tu misión? Ir a predicar a los perdidos. Pero te va a costar tiempo, comodidad, quizás dinero, desplazarte a diferentes lugares. Pero no que eso lo hagan los pastores, esa es la misión de los pastores. Esa es la misión de los líderes de la iglesia. No, es la misión de la iglesia, porque tú eres parte del cuerpo. Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. El hombre no puede hacer el bien. No puede, es imposible. ¿Por qué? Porque sin Cristo está controlado por el pecado y por el príncipe de este mundo. Muchos tratan de cambiar con fuerza de voluntad, terapias o religión vacía, pero solo Cristo rompe las cadenas espirituales que lo atan al pecado y al mundo de las tinieblas. Colosenses 2:3-15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra mente, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Miren lo que dice aquí, y despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué los despojó? De la autoridad que tenía sobre el hombre, sobre nosotros. Los exhibió públicamente en el mundo espiritual, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese mundo espiritual que tú no puedes ver, el Señor te libera. Dice que este hombre desmenuzaba las cadenas, el poder de Satanás es real, pero limitado. Bueno, Dios tiene el control de los demonios y el mismo Satanás. ¿Recuerdan a Job 1:12? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás delante de Jehová. Dios está en control. Por eso dice que es más el que está en nosotros que está en el mundo. Por eso tú no puedes temer al mundo de las tinieblas. Pero sí tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque anda rondando como león rugiente. Está esperando que tú des la oportunidad para acecharte, para seducirte de nuevo, para tentarte, para llevarte a su territorio. Bueno, solo Cristo puede quebrantar su dominio. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Andaba dando voces e hiriéndose. Los demonios odian a sus víctimas y las lleva a la ruina. Satanás quiere destruir totalmente la imagen de Dios en nosotros. Aborrece la imagen de Dios en el hombre, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el pecado y Satanás quiere llevarte a la destrucción total. De día y de noche no había descanso. Así es la esclavitud del pecado, una tortura sin tregua. ¿Se acuerdan de Romanos 7:24? ¿Cómo grita Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Cristo. Mas doy gracias a Dios, dice después, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, la realidad de la posesión demoníaca es real. Claro que sí. Claro que sí. En muchos lugares vemos grandes espectáculos que usan eso, pero realmente es una realidad. No, esto no es un caso de enfermedad mental. Los demonios son seres personales que operan bajo la permisidad soberana de Dios. Ya lo vimos. Pero son guiados
ordenados, con un propósito, destruir la humanidad. Quiero que entendamos algo. La guerra que se vive en el mundo espiritual no es una guerra de igual a igual. No, Dios es soberano y es todopoderoso y tiene poder y autoridad sobre las tinieblas y sobre el príncipe de este mundo. No sé si ustedes recuerdan, incluso ustedes ven en la historia que acabamos de leer, que los demonios se postran ante él y le ruegan. ¿Cómo lo identifican? ¿Qué tienes contra nosotros, hijo del Dios viviente? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían quién era Jesús. Lo reconocieron, se postraron ante él. Mire que no lo tocaron, no hicieron nada contra él. Antes le rogaban que no hiciera nada contra ellos, que no lo sacara del cuerpo de ese hombre, porque ellos descansan. Ellos no pueden poseer un cuerpo, ellos no tienen cuerpo porque ellos perdieron esa facultad cuando fueron lanzados del cielo. Solo los ángeles se pueden materializar. El Evangelio dice que sean hospedadores porque muchos de ustedes han hospedado ángeles y no se han dado cuenta. Ellos necesitan un cuerpo donde descansar. Por eso le pidieron que se metieran los cerdos. ¿Y qué hicieron los cerdos? Se mataron ellos mismos. Prefirieron morir que tener un demonio dentro. Dios siempre está en control de todos y de toda la creación. Marcos 11:13 dice, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte una gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dijo, mire, y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraban en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hermanos, aunque esté poseído, el hombre corre a Jesús y se arrodilla. Algunos ven aquí una lucha interna. Los demonios lo obligan, pero hay un destello de reconocimiento de la autoridad de Cristo. Fue seducido por Cristo. Vino este hombre. Cristo vino a él para tener libertad. Hermanos, Jesús no espera de que el hombre esté limpio para acercarse. La misericordia lo encuentra en su caos. Hay gente que dice, no, yo voy a esperar a que deje de tomar, a que deje de consumir, a que deje de adulterar. Eso nunca va a pasar para ir a la iglesia. Tú tienes que ir a Cristo con todas tus miserias, con todo tu dolor, con toda tu oscuridad. Él te está llamando, te está trayendo con cuerdas de amor. Eso es lo que hace el Evangelio. Atrae al pecador con cuerdas de amor. La manifestación de Dios en el amor de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo reaccionas cuando el Espíritu Santo te convence de pecado? ¿Huyes? Como este hombre. ¿Vas hacia Jesús a pesar de la vergüenza? ¿Qué haces tú? Porque lo que va a hacer el enemigo cuando tú pecas es que te escondas en sepulcros y guardes ese pecado y empieza a destruir tu vida. La urgencia de la evangelización. Unas lecciones importantes en este devocional. Hay personas atrapadas en tinieblas y solo el Evangelio los puede liberar. Segunda de Corintios 4:4-6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se ve? Dios mandó, ¿cómo? Por el poder del Evangelio. Y resplandeció en las tinieblas que había en nuestro corazón. Hermano, la psicología, el moralismo, la religión sin Cristo son como las cadenas del Gadareno, insuficientes. ¿Qué dice Hechos 4:12? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hagamos la esperanza en el poder de Cristo.
Si Él pudo liberar a este hombre, puede transformar cualquier pecador. Cristo no teme entrar en tu caos. Él vino a predicar libertad a los cautivos. Mire que Cristo fue a Gadara, a un lugar gentil, idólatra, lleno de demonios. Mire que los demonios rogaban que no los echara a esa región, porque ellos controlaban esa región, controlaban a la gente. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No es rey, ni fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, eran el reino de Dios. Y aquí lo que es aquí. Y esto erais algunos. Dice, hubo libertad. Créame que mucho de lo que leímos aquí éramos nosotros. O no se sigue haciéndolo. Si sigues siendo ese tipo de hombre, tipo de mujer, tienes un problema con Dios. Y tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque tu destino, tu final es el infierno. Y esto era algunos. Mas ya veis, mire, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro buen Dios. Hermanos, ya no hay oscuridad en nuestra vida. No hay oscuridad en nuestra vida. No hay oscuridad en nuestra vida. Estamos en la luz. Hay una liberación total. El hombre fue restaurado en su mente y espíritu. Mira la liberación total que hace Jesús. Del versículo 14 al 15. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Hubiera sido, quédese aquí, saque a todos los demonios que hay. No, le dijeron, váyase de aquí. Mire cómo estaban, en la oscuridad. Llegó la luz y la rechazaron. Solo este hombre pudo ver la luz porque fue Dios que intervino en la vida de él. Ahora veamos la restauración. De ser un peligro público, pasó a ser un misionero. Marcos 5, 18 al 20. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Le entregó una misión, sino que le dijo, vete a tu casa. Mira primero que manda, a la casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, un misionero, a predicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué hermoso, ¿no? Esta es la historia de algunos de nosotros, de todos nosotros. Quizás no es la magnitud en sepulcros y atado con cadenas y viviendo desnudo. Sí, espiritualmente así estábamos, atados en cadenas, en sepulcros, vivíamos entre los muertos. Ahora estamos vivos entre los muertos. Y así tenemos que vivir, pero también ser parte activa de la libertad de otros, de las cadenas de la muerte espiritual, de las cadenas del príncipe de este mundo. Esa es nuestra misión. Evaluemos nuestra vida, amados hermanos, si realmente estamos en la fe, si realmente conocemos a Cristo. ¿Cómo es nuestra vida? Vamos a orar.